Hay una sensación que todos conocemos, esa opresión sutil justo aquí en el pecho, esa tensión en el cuerpo que no duele, pero pesa, esa voz que nos susurra, debería estar avanzando, pero no puedo, algo me frena. ¿Te suena? ¿La has sentido alguna vez? Se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, en esa conversación importante que llevas semanas posponiendo, en ese proyecto que a pesar de tenerlo todo, no despega, en esa propuesta que presentas y te rechazan una y otra vez. O incluso en esos momentos personales, silenciosos, donde sientes que la vida entera ha entrado en modo pausa y no sabes por qué. Y cuando esto sucede, nuestra reacción instintiva casi siempre es la misma, poner resistencia. Porque nuestro sistema nervioso registra ese freno como una amenaza, como un estancamiento que debemos combatir. Pero, ¿y si ese freno no es un punto final, sino un punto de inflexión? ¿Y si dejamos de leerlo de la forma equivocada y empezamos a prestar atención al mensaje que trae? Muchas veces esa parada, ese estancamiento, que si bien es frustrante, a veces lo que está tratando de decir es, darling, detente un momento, hay algo que revisar aquí. Por eso me dije, necesito hablar de frenos y pivotes en este episodio. Descodificar por qué saber detenernos es quizás la habilidad más estratégica que podemos desarrollar. Pero como no quiero quedarme en la teoría, decidí buscar un caso de estudio real. ¿Y qué mejor que usar la historia de una empresa que todos creen conocer, Spotify, para mostrar con evidencia cómo se ven estos frenos en acción? Eso sí, no te voy a contar la versión del éxito glorioso. Te voy a revelar la historia de sus fracasos estratégicos, de las veces que tuvieron que decir, alto, esto no funciona, porque ahí, en esos frenos, está escondido el verdadero manual de instrucciones. Pero antes de sumergirnos en esta historia, quiero que hablemos el mismo idioma. ¿Te parece? Para mí, un freno es cualquier fuerza, interna o externa, que interrumpe tu momentum. Puede ser un impedimento claro, como un no rotundo, un bloqueo creativo, una crisis personal o profesional, o simplemente esa molesta sensación de estancamiento donde las ruedas giran pero no avanzas. Mientras que un pivote no es cualquier cambio de rumbo, más bien es una reorientación estratégica que nace justo después de haber frenado. Es la decisión consciente de mantener un pie en lo que sabes, tu propósito, tu esencia, mientras giras el otro hacia una nueva dirección, aprovechando por supuesto el aprendizaje que ese mismo freno te está regalando. Un pivote no es empezar de cero, es reconfigurar lo que ya tienes con una perspectiva renovada. Es la inteligencia aplicada a la incertidumbre. Con estos conceptos claros, vamos con la historia. Todo el mundo cree que Daniel Ek tuvo la idea brillante del streaming un día de inspiración divina. Y al siguiente, ¡boom!, nació Spotify. Nada más alejado de la realidad. La verdad es mucho más interesante, más humana y más llena de obstáculos. La idea original de Ek y su cofundador Martin Lorenzo, a mediados de los 2000, ni siquiera se parecía al Spotify que conocemos. Su primer modelo se parecía más a un Netflix de descargas. Pagas una suscripción mensual y descargas tu música. No la escuchas directamente online. Pero se encontraron con un problema gigante: las discográficas. Estas estaban aterradas por la piratería de Napster y LimeWire. Y para ellas, este par de suecos eran otros dos tipos más de Internet que querían regalar la música. Así que las negociaciones fueron un muro tras otro, un no tras otro, un proceso bastante desgastante. Y si bien Daniel y Martin podrían haber continuado insistiendo y gastar sus últimos recursos y energía en forzar una idea que el mercado les estaba rechazando, prefirieron hacer lo más contraintuitivo y valioso. Decidieron detener todo. Y en esa pausa forzada, al observar estratégicamente lo que pasaba, pudieron escuchar el mensaje real que el mercado les estaba gritando. A la gente no le importa poseer la música, le importa acceder a ella de forma fácil, legal e instantánea.
Este freno no los detuvo, los redirigió, los obligó a pivotar, a rediseñarlo todo alrededor del acceso y no de la posesión. Y de ahí nació el streaming tal como lo conocemos hoy. El primer gran freno de Spotify no fue un fracaso, fue el catalizador de su éxito. Y esto me toca muy de cerca, porque yo lo he vivido en carne propia con mis proyectos. ¿Sabes? Esa resistencia a vender, ese miedo a poner algo allá afuera y que te digan que no. Uf, en los nervios que dan al hacer un lanzamiento, de enviar una propuesta, de poner precio a mi trabajo. Era una alarma constante diciendo alto, retirada. Esto se siente como una amenaza. Pero permitir que todo el peso caiga solo sobre el producto o servicio y no sobre mí era un error. Me di cuenta de que vender es energía. Y si nuestro mensaje no nos atraviesa, si no nos ponemos primero nosotros que al producto, el proceso de vender en sí mismo no se habilita. Esa fue mi señal, la que me obligó a detenerme, a observar, a reconocer ese patrón de esconderme detrás de lo que ofrezco. Y entonces, pivotar se hace más natural. No cambiando mi esencia, sino reconfigurando por completo mi enfoque y mi estrategia. Poner esa energía que sí tengo disponible, mi autenticidad, mi curiosidad, mis ganas de conectar de verdad, al servicio de un nuevo cómo. Y para ser totalmente honesta contigo, esto es un trabajo que nunca termina. No es una meta que se cruza y ya está. ¿Por qué? Porque la vida no deja de traernos nuevos desafíos. Siempre hay algo nuevo que quiero probar, algo nuevo que deseo experimentar en este camino de liderar mi mensaje y mi marca. Y justo frente a esos nuevos retos, la pregunta que estoy poniendo en práctica y con la que quiero abrirme a nuevas posibilidades en este proceso de reconfiguración de mi vida y proyecto, ya no es ¿y si me dicen que no?, sino ¿qué podría pasar si lo intento? ¿O qué más es posible aquí? Es un cambio de chip total. Ya no se trata de tener que vender, sino de hacer que el acto de compartir lo que hago, que sí, al final es vender, se sienta cada vez más amable con mi sistema nervioso, menos como una guerra y más como una conversación. Y créeme, eso lo cambia absolutamente todo. Así que esto me hace pensar, ¿cuántas veces nosotros nos empeñamos en seguir con un plan A cuando el universo nos está mostrando a gritos que hay un plan B mucho más interesante? Nos aferramos por miedo a parecer débiles o inconsistentes. Y Spotify nos muestra que la consistencia no es seguir ciegamente en la misma dirección, sino mantener la misma intención de base. En su caso, llevar la música a todos, aunque el camino para lograrlo tenga que cambiar por completo. ¿Lo captas? El desafío no es rendirse, sino transformar cómo nos movemos ante un freno. El objetivo es convertir ese alto en un punto de apoyo para girar, para redirigir nuestra energía hacia un nuevo cómo. Pero esta historia guarda un giro aún más revelador, porque existe un freno mucho más sigiloso, el que llega cabalgando sobre tu propio éxito. Y es justo cuando todo parece ir sobre ruedas que más hay que prestar atención. Spotify ya era ágil, era un éxito rotundo. Estaba creciendo de manera brutal. Ellos utilizaban Scrum, que es un marco de trabajo para organizarse y coordinar sus equipos, y les funcionaba a la perfección, hasta que el crecimiento masivo empezó a resquebrajar los cimientos de su agilidad. Contrataban a cientos de personas cada mes y de repente los equipos que antes funcionaban como unidades autónomas y ágiles comenzaron a chocar entre sí. La coordinación se volvió una pesadilla. Los objetivos se duplicaban sin querer y la innovación empezaba a entorpecerse, bajo el peso de una estructura que ya no daba abasto. El freno era claro, pero complejo, porque no venía de un competidor o de un mercado hostil, venía de adentro. El modelo que los había llevado al éxito ahora les quedaba pequeño. Ya no podían sostener la escala de una empresa global sin volverse un caos.
Y no se trataba de burocracia, sino de complejidad pura. La necesidad de coordinar decenas de equipos sin ahogar su autonomía e innovación era el nuevo y abrumador desafío. Fue en ese momento de tensión máxima que la pregunta crucial dejó de ser ¿cómo somos ágiles? Para convertirse en la verdadera disyuntiva. ¿Cómo seguimos siendo ágiles ahora que somos gigantes? Así que hicieron lo más estratégico. En vez de forzar un modelo que ya no encajaba, presionaron el freno para rediseñar su sistema operativo por completo. Este no fue un parón, fue un proceso profundo de introspección y experimentación para inventar una nueva forma de trabajar. Fue en ese laboratorio interno donde nació su famoso modelo de tribus y escuadrones. No fue un rechazo a la agilidad, sino su evolución radical. Un pivote organizacional que les permitió operar como una red de mini startups, que son los escuadrones, altamente autónomas y coordinadas, que es a lo que ellos llaman tribus, manteniendo la agilidad en una escala masiva. Como ves, este freno no los detuvo, los llevó más bien a inventar un nuevo cómo, los obligó a escalar su esencia. ¿Te suena familiar esto? Esa sensación de que las herramientas y las estructuras que te llevaron al éxito hoy se sienten limitantes. De que lo que ayer fue tu solución, hoy es tu nuevo problema. Esto es lo que se conoce como el freno silencioso de la escala, el que más cuesta descifrar, porque se esconde detrás del propio crecimiento. Ese tipo de freno lo he sentido con algunos logros. La resistencia a seguir esa voz que dice, ya está bien, quédate aquí donde es cómodo. La verdad que esa es la inercia disfrazada de prudencia. Es el miedo a que el siguiente paso no esté a la altura del anterior. Para mí, vencer eso ha sido un trabajo de observar mis propios patrones, de darme cuenta de que esa energía de estancamiento, en realidad, es energía contenida. Y la forma de ponerla a disposición es haciendo lo que hizo Spotify. Frenar conscientemente para preguntarme, ¿y ahora qué? ¿Qué nuevo cómo necesito aprender? Y con nuestros equipos pasa igual. Un pero prematuro, un así no se hace sin explicación, son frenos que inmovilizan la creatividad. El mecanismo siempre es el mismo. Dejamos que la inercia, el miedo o la comodidad ganen. Nos aferramos a un modelo mental, a un sistema operativo que ya no sirve para los desafíos que tenemos hoy. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Si estos frenos son tan sigilosos, ¿cómo sabemos cuándo es una señal para pivotar y cuándo es solo miedo disfrazado de prudencia? Después de todo este viaje me quedó claro que hay tres fuentes de sabiduría a las que podemos acceder. No necesitamos que las tres griten al mismo tiempo, pero sí prestar atención a que si al menos dos de ellas se encienden, es una señal potente de que hay que frenar y reconsiderar. La primera es la más obvia, la señal externa, los datos fríos, lo que viene del entorno. El mercado te está dando feedback constante. Tus clientes te dicen que no. Hay un número rojo que se niega a desaparecer por más parches que le pongas. Como le pasó a Spotify con las discográficas. Pero ojo, porque para captar esta señal hay que prestar atención sin autoengañarnos. La pregunta clave aquí es simple pero brutal. ¿La evidencia confirma que estoy chocando contra un muro? Pero ¿y qué pasa cuando los datos no son tan claros? Cuando el mercado no te dice un no rotundo, pero tampoco un sí entusiasta. Ahí es cuando tienes que bucear en la segunda fuente, tu señal interna. Esa que se manifiesta como una disonancia incómoda. Esa sensación de que aunque por fuera todo parezca bien, incluso exitoso, por dentro hay algo que no encaja. Como si estuvieras traicionando tu visión, tus valores o esa intuición que te dice por aquí no es. Si nos vamos al caso de estudio, cuando Spotify se sentía lento y burocrático y estaba sintiendo que se estaba alejando de su esencia ágil.
Así que la pregunta que te dejo acá es, ¿le estoy dando más prioridad a la inercia, al así se ha hecho siempre, que a la verdadera esencia de lo que quiero crear? Y luego está la tercera, mi favorita porque para mí es un superpoder, la sabiduría del cuerpo. Esto es clave, porque no es un pensamiento, es una sensación pura, una señal corporal. Es ese cansancio que no es muscular, es del alma. Es como una pesadez que se instala cuando trabajas en un proyecto que no te genera gozo o que simplemente no despega. ¿Lo has sentido? Muchas veces lo confundimos con pereza, pero en realidad es el cuerpo gritando que esa dirección, esa tarea, nos está drenando la vida en lugar de alimentarla. Por eso la pregunta clave aquí es la más simple y contundente de todas. ¿Esto me energiza o me apaga? Si solo sientes la última, quizás sea solo miedo o ansiedad y debas respirar y seguir. Pero si los datos y tu cuerpo te gritan alto o sientes una disonancia terrible y tu cuerpo está exhausto, amigo, amiga, es hora de revisar el mapa. Es hora de pivotar. Por eso, la próxima vez que sientas que hay algo que está entorpeciendo tu viaje y no te deja avanzar, en vez de forzar la máquina, te invito a hacer algo radicalmente diferente. Pisa el freno a propósito. Respira hondo en esa pausa y pregúntate con genuina curiosidad, no con juicio, ¿qué me está queriendo decir realmente esta situación? ¿Qué nueva dirección me está invitando a explorar? Porque como vimos hoy, detenerse no es perder el momentum, es cambiar la dirección del momentum. Y ahí, en ese espacio consciente entre el freno y el pivote, es donde vive la verdadera libertad y la innovación. Gracias por acompañarme en esta descodificación. Si este episodio te resonó y crees que le pueda servir a otros, por favor, compártelo y dejemos que este mensaje se multiplique. Y ahora, te pregunto yo a ti, ¿qué freno has tenido tú que al final resultó ser una bendición disfrazada? Me encantaría conocer tu historia. Déjame un audio o un comentario contándomelo.